Hola, soy Hernán y el tema de ahora es placas tectónicas. Vamos a ver qué son, cuáles son las principales, dónde están y más que nada sus tipos de límites o bordes, que son tres, donde se produce la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Así que sin más, comencemos. Bien, ¿qué son las placas tectónicas? Podemos empezar diciendo que son partes de la superficie terrestre que están en constante movimiento, pero un movimiento muy lento, del orden de unos pocos centímetros al año, que se mueven entre sí como si fueran las piezas de un rompecabezas que se van chocando, separando, rozando, deformando. Es decir, que son fragmentos de las capas más superficiales de la Tierra, como la corteza y la litósfera que la contiene, que flotan a su vez sobre una capa inferior llamada astenósfera, una capa de roca parcialmente fundida que se suele decir una capa plástica. A ver, repasemos brevemente las capas de la Tierra. Si partimos del interior, tenemos un núcleo dividido en interno y externo, luego tenemos el manto, inferior o mesósfera, y superior en el que tenemos a la astenósfera y a la mayor parte de la litósfera, sin contar a la corteza, que es parte de ella, pero no del manto. Es decir, tenemos núcleo, manto y corteza. Dentro del manto tenemos el inferior y el superior. Dentro del superior tenemos a esta astenósfera y la mayor parte de la litósfera. Bueno, sobre esta litósfera y su parte superior, la corteza, que no es del manto, tenemos este movimiento de estas piezas, de estas placas litosféricas, que necesitamos conocer para entender, por ejemplo, por qué se producen los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la formación de cordilleras, de fosas oceánicas, de arcos de islas, de dorsales oceánicas, de fallas como la de San Andrés, de grietas como el Rift africano, es decir que son partes de la corteza y de la litósfera que están en permanente movimiento y contacto. Pero, ¿qué produce este movimiento? Son las fuerzas convectivas en el manto terrestre. Pero, ¿qué motiva ese movimiento? Bueno, para eso debemos fijarnos en las tres formas de transferencia del calor: radiación, conducción y principalmente la convección, particularmente la que se produce en el manto terrestre, ya que es un mecanismo presente en muchas otras partes como la atmósfera, con el funcionamiento del clima, con las conocidas células o celdas del clima, en los océanos, con las corrientes oceánicas, también en el interior de una casa, en diferentes ambientes, en el interior de una olla. De la misma manera también ocurre en el manto terrestre y en otras partes del interior de la Tierra, pero aquí no es ni con aire ni con agua, sino con rocas, principalmente con rocas, que a medida que se calientan por la cercanía a la fuente de radiación de calor como el núcleo de la Tierra, se van fundiendo, al menos parcialmente, se van haciendo más ligeras, por lo que comienzan a ascender, dirigiéndose hacia la superficie, pero llegando hasta la parte superior de la astenósfera. A medida que van llegando a esa zona, van perdiendo temperatura, por lo cual van ganando nuevamente densidad y peso, por lo que comienzan nuevamente a descender. Cuando lo van haciendo, vuelven a ganar temperatura por acercarse a esa fuente de radiación de calor, como el núcleo, que también fue conducido a través de los diferentes materiales,
y así calentándose nuevamente y volviendo a ascender y regenerando el ciclo, como en una especie de circuito. Es decir, que se trata de un mecanismo de transferencia de la energía a través de lo que desplaza, como puede ser el aire, el agua o las rocas, y motivado por las diferencias de temperatura presentes en estos. Entonces, tenemos una fuente de radiación de calor, como el núcleo, que luego se conduce de diferentes formas a través de los distintos materiales y que también es transferido por los circuitos de convección que se generan por las diferencias de temperaturas. Entonces, estos movimientos convectivos del manto que mueven a las placas repercuten también en sus tipos de bordes, que más adelante veremos, y en las formaciones y fenómenos que en ellas se producen. De esta forma, queda visto a grandes rasgos qué son las placas tectónicas y qué impulsa sus movimientos. Veamos ahora cuáles son las principales y dónde están. Veamos entonces cuáles son las principales placas, que son unas 14 o 15. Sobre todo hay 7 placas mayores que son las más grandes, que en el mapa se pueden ver sus nombres rodeados en color naranja en forma de rectángulos. Estas son la placa del Pacífico, la mayor de todas, que comprende a la mayor parte de dicho océano, la placa norteamericana, comprendiendo a dicho subcontinente, más la isla de Groenlandia, la mayor parte del océano Ártico y una gran parte del oeste del océano Atlántico Norte, como lo más notorio. También tenemos la placa euroasiática, comprendiendo a toda Europa, a la mayor parte de Asia y a las porciones restantes del océano Ártico y del Atlántico Norte. Seguimos con la placa africana, que comprende a África, a una parte del oriente del Atlántico Norte, pero sobre todo del Atlántico Sur, como así también una gran porción del océano Índico al oeste, o sea, del oeste del océano Índico, mejor dicho. Tenemos también a la placa sudamericana, comprendiendo a Sudamérica y a la parte occidental del océano Atlántico Sur principalmente. Nos quedan así las últimas dos de estas grandes placas. Una es la australiana, que comprende a toda la isla de Australia, a parte de Nueva Zelanda, de Nueva Guinea, de algunas islas de Oceanía, parte del océano en esa zona. También al oeste tiene buena parte del océano Índico, como así al sur. Nos queda por último la Antártica, que comprende a la Antártida, al océano Antártico y, como pueden ver, una porción del Índico y también del Pacífico debajo de la placa de Nazca. Es importante recordar, yo dije que la del Pacífico es la mayor de todas y si miran el mapa por ahí no parece. Pueden parecer la norteamericana o la euroasiática más grandes. Recuerden que esto es una esfera pasada a un plano y eso tiene unos cuantos problemas que veremos en un video posterior de proyecciones y cuáles son los diferentes problemas que se presentan. Pero un ejemplo que suelo decir es que miren la isla de Groenlandia y piensen qué les parece, porque si se fijan, en los mapas suele verse del tamaño de Sudamérica, como en este. Sin embargo, es del tamaño de México. Es conocido que las zonas más alejadas del Ecuador son más estiradas.
si bien las formas se conservan, no así los tamaños. Pero en fin, me queda mencionar a las restantes placas, entre las que destacan la de Nazca, la de la India, pero también tenemos a la filipina, a la arábiga, a la del Caribe, a la de Cocos, a la de Juan de Fuca y a la de Scotia. Placas que a veces suelen nombrarse como secundarias, a diferencia de las 7 placas mayores que había nombrado primero. En el mapa también se puede ver que hay una serie de subplacas como la de Ojotsk, la de Amuria, la de Sonda y la somalí. Así también tenemos un número importante mayor a estos. Se calcula que son al menos unas 50 o 60 microplacas que van completando el movimiento entre las placas mayores, van reajustando esos movimientos. Ejemplos pueden ser, si no recuerdo mal, la de la isla de Pascua y también la de Juan Fernández en la dorsal de Nazca. Queda visto así cuáles son las principales placas y dónde están. Antes de pasar a los tipos de límites o bordes, quiero mencionar que esto de las placas tectónicas viene al menos desde principios del siglo XX con la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, que proponía la deriva de los continentes, todo esto de la Pangea, y Eurasia, Gondwana. Después, no es que no haya antecedentes antes, pero ya esto empezaba a formarse, empezaba a gestarse más o menos ahí, y principalmente en los años 60 con la teoría de las placas tectónicas, que fue ayudada por dos hechos fundamentales, pero sobre todo uno, que fue un gran terremoto, el más grande registrado, que fue en el año 1960 el terremoto de Valdivia, en el centro-sur de Chile. 4 años después de eso ocurrió el terremoto de Alaska. Esos terremotos, sobre todo el de Valdivia, cambiaron muchas formas de estudiar estas cuestiones. Así que ahora quedamos listos de esta manera para pasar a los tipos de límites o bordes. Antes de hablar de los tipos de límites entre las placas, quiero corregir un error de recién cuando hablaba de la deriva continental y mencionaba el supercontinente Pangea y a los posteriores Laurasia y Gondwana. Bueno, en lugar de decir Laurasia dije Eurasia. Ese fue el error, así que